Se desocuparon bastantes sillas enfrente por si alguien quiere acercarse. Y siempre es bueno llegar tempranito porque se va llenando. Y así cuando tú vienes, ven lo más adelante posible para que se vayan llenando las sillas de atrás. ¿Ya? Algunas iglesias tienen ujieres. Cuando tú entras, te obligan a sentarte en cierto lugar. Quizás tendremos que hacer eso. ¿Ya? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 7. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 es nuestro pasaje esta mañana. Así que si tienes una copia de la palabra de Dios contigo, busca este pasaje para leerlo conmigo. Y si no tienes una copia de la Biblia, no hay ningún problema, ¿ya? Igual puedes escuchar, vamos a estar leyendo textualmente sus palabras. Ahora, si no tienes una Biblia en casa, conversa conmigo, por favor, porque queremos que cada uno tenga una Biblia. Si estás visitando y no tienes una Biblia, por favor, avísame. Vamos a arreglar eso. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 hasta el 7. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Tomemos un momento para orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te digo gracias en este momento por haberme tenido por fiel y haberme puesto en el ministerio. Gracias. Gracias por esta congregación, por nuestros niños, los bebés, también los niños que están arriba en la sala de niños, en su clase. Gracias por los adolescentes y los jóvenes. Gracias por cada joven mayor, adultos, matrimonios, madres solteras, padres solteros, abuelos. Todos, Señor, que están aquí en este lugar, damos gracias porque no es por accidente que estamos aquí. Tú nos has traído a este lugar y tú tienes un mensaje para nosotros el día de hoy. Y nosotros humildemente queremos pedir que nos hables a través de tu palabra inspirada y preservada. Háblanos, Señor, al corazón y nosotros nos comprometemos a responder a tu palabra con fe. Poner en obras lo que este libro sagrado nos dice. Entregamos este tiempo en tus manos, queriendo que tú manejes todo lo que sucede, que todo sea de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. En la iglesia neotestamentaria, la iglesia de Cristo, existen dos oficios. Uno de ellos se conoce comúnmente como el pastorado, ¿ya? Pero también en las escrituras se llama el obispado. Hablaremos más sobre eso. Pero existen dos oficios en la iglesia del Señor, el pastor y diáconos. Y en este capítulo, primero de Timoteo 3, nos da los requisitos para estos dos oficios. En los versículos 1 al 7 nos da los requisitos del pastorado. Continuando del versículo 8 nos habla sobre los requisitos del diaconado, de ser diácono.
Y este es un pasaje que yo deseo estudiar juntos, hermanos, ya que en las últimas semanas me han conversado varios varones de la congregación hablándome acerca de este deseo, justamente el deseo que está en el versículo 1, donde dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En este versículo nos está hablando de que a veces en una persona nazca este deseo de servir a Dios tiempo completo. Tienen este anhelo. Y entonces Dios nos va a dar los requisitos para esa persona para que puedan cumplir con el rol de ser pastor. En este pasaje está esa lista del pastorado, pero también hay una lista muy parecida en Tito capítulo 1. Y es algo que justamente estuvimos conversando anoche en las clases de instituto, de lo importante que es, si vas a predicar un pasaje que habla sobre algo, estudiar otros pasajes que complementen eso para que puedas tener realmente una perspectiva panorámica de toda la Biblia sobre algún tema. Entonces he preparado el mensaje estudiando también Tito capítulo 1. Te vas a dar cuenta de algo estudiando los requisitos para el pastor. No son nada espectacular. O sea, no te vas a sorprender y decir: wow, un pastor realmente es alguien fuera de lo común. No. De hecho, te vas a dar cuenta que el pastor no ha de ser un cristiano estrella ni nada, solo un cristiano común y corriente consagrado para con el Señor. Eso. Te vas a dar cuenta que es un cristiano que ama a Dios, que obedece las Escrituras y que además tiene el deseo para el pastorado. Cuando ves esta lista, no pienses que es una lista súper estricta para aplicar a los pastores y juzgarles. Decir: wow, él no cumple con eso. No. Mira la lista como una lista para ti. Y date cuenta que ese pastor era tú en algún tiempo. Una persona sentada en una silla o en una banca, escuchando las prédicas, tratando de vivir la vida cristiana tal y cual como lo haces tú. Y este listado no es nada especial, pero por supuesto los pastores han de ejemplificar, ¿cierto?, estos requisitos. Algo notable en el texto es que está orientado mayormente hacia el carácter y no la función de un pastor, principalmente. Eso es con la excepción de la frase apto para enseñar. Y también habla de cuidar la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la función de un pastor, la podemos entender muy bien por los tres términos bíblicos que son intercambiables, que la palabra de Dios se usa para describir a los pastores. La palabra anciano, pastor y obispo. Estas tres palabras no son tres diferentes oficios. No son tres diferentes escalas en una jerarquía. No, en la iglesia del Señor no existe ninguna jerarquía así, sino que hay iglesias locales que son un cuerpo y Jesús que es su cabeza. En estas iglesias locales existen dos oficios, el pastor y el diaconado, ¿ya? Y el pastor tiene tres términos que habla de ese oficio: pastor, anciano y obispo. Cada término nos habla de la función del pastor. Los ancianos nos muestra que ellos ejercen un liderazgo en la iglesia. La palabra pastor habla de que ellos han de alimentar y proteger, cuidar el rebaño. Y la palabra obispo como alguien que tiene que dar cuenta por las vidas de los que están bajo su autoridad. La obra del pastorado es una buena obra, la que alguien desea. Es una obra noble, honorable y pues buena. Por lo cual requiere de hombres nobles, honorables y buenos.
Dice en el versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué dice obra? Porque es trabajo. El pastorado es de mucho trabajo. El pastorado requiere de un hombre trabajador. ¿De qué sirve un pastor perezoso? No sirve de nada, ni para el mundo, ni para él mismo, y mucho menos para la iglesia de Cristo. Un pastor flojo deshonra a la vocación más noble que jamás se le ha concedido a los hijos de los hombres. Alguien dijo eso. Si Dios quiere que seas pastor, no te indignes aceptando la presidencia de un país. Algunos creen que el pastorado es un trabajo inferior, pero en realidad es el llamado más alto que puede haber. El versículo 2 dice esto: pero es necesario que el obispo, o el pastor, o el anciano, sea irreprensible. Esa palabra irreprensible es la primera de las palabras en esta lista de requisitos para el pastorado. Y es una palabra que nos habla de su carácter y de su testimonio en general. El sermón más poderoso que un pastor puede predicar es el de su propio ejemplo. De nada sirve anunciar algo con la boca y negarlo con la vida. Esto no es lo que Dios desea para el pastorado, y ya que una de las principales funciones del pastor es enseñar, es predicar la palabra, es alimentar espiritualmente a la iglesia, ¿cómo va a haber un pastor en el púlpito predicando los perfectos consejos de Dios en la Biblia, pero después con su vida tener una vida llena de reproche? No, Dios quiere que sea irreprochable, que sea irreprensible. ¿Es perfecto? No, para nada. Nadie lo es. ¿Pero es alguien que ama a Jesús y prosigue a la meta? Sí. Irreprensible. Es tan importante este aspecto de los requisitos que se repite 2 veces en la otra lista. En Tito capítulo 2, versículos 6 y 7, dice irreprensible 2 veces cuando está dando la lista de requisitos para el pastor. El pastor ha de tener una vida irreprochable. Un ejemplo, hermanos, de algo que descalifica a un hombre del pastorado es el pecado de adulterio. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, en Proverbios capítulo 6 nos habla acerca del adulterio. Y dice de la persona que comete adulterio que su afrenta, dice afrenta, que también se traduce reproche, nunca será borrada. ¿Ya? Nunca será borrada. Un ejemplo de eso lo vemos en el capítulo 1 de Mateo, cuando está en la genealogía de Cristo y Dios específicamente menciona el adulterio de David con Betsabé. En el versículo 6. Pasaron tantos años y Dios decidió incluir el adulterio de David en la genealogía de Cristo. Eso nos muestra 2 cosas. Una, que la Biblia fue inspirada por Dios. Porque los hombres, Mateo, en su sabiduría hubiera dicho: yo no voy a poner esa parte de David. No la voy a incluir. Porque es horrible. Estamos hablando de Jesús. ¿Por qué queremos recordar que David cometió adulterio con Betsabé? Si no conoces la historia, está en la vida de David. 2, nos ayuda a entender que es verdad lo que dice Proverbios. Cuando un hombre comete adulterio, su afrenta, su reproche jamás será borrado. El pastor ha de tener una vida, un testimonio irreprochable, irreprensible. También dice esto en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Luego dice, marido de una sola mujer. ¿Ya? Marido de una sola mujer.
Entonces, el pastor ha de seguir el plan de Dios para la familia. ¿Cuál es el plan de Dios para la familia? ¿Y cuál es el plan de Dios para todos los jóvenes que están aquí? Es nacer, ser criado por sus padres y tener una vida pura, ¿ya? De no cometer pecado sexual con novios o pololos ni nada así, de no estar viendo pornografía en internet, sino tener un corazón y una vida pura, para un día encontrarse con alguien del sexo opuesto que también ama a Dios, que también se debe estar manteniendo puro, para casarse. Y luego de casarse, ahí entonces disfrutar la relación matrimonial entre un hombre y una mujer hasta la muerte. Ese es el plan de Dios. El pacto matrimonial es entre un hombre y una mujer hasta la muerte. Y el pastor ha de ser ejemplar en este sentido, ¿ya? El pastor no debe casarse, divorciarse, volver a casarse, aunque segundas nupcias sí son aceptables en el caso de viudez. Ya hemos visto muchos ejemplos de pastores, su esposa fallece, después vuelve a casarse, ¿ya? Otro tema controversial, no concuerdan los eruditas que estudian y tratan de interpretar y aplicar la Biblia sobre ese punto. El punto de un pastor soltero. Hay gente que dice absolutamente no, porque se tiene que ser marido de una sola mujer. Otros dicen, no, está bien, marido de una sola mujer está diciendo que no puede tener más que una mujer. Esa es la idea. Y argumentan diciendo eso. ¿Quién fundó la iglesia de Jerusalén? ¿Quién fundó la iglesia de Jerusalén? Jesús. Jesús no tiene esposa, no tenía esposa. Él era pastor, el buen pastor soltero de la iglesia de Jerusalén. Entonces ese es su argumento. En todo caso, yo no recomendaría a un hombre soltero ser pastor. Y le diría todas las razones por qué. Porque tú vas a tener que hacer consejería con mujeres, tú vas a tener que enseñar cómo ser un marido, vas a tener que enseñar cómo ser un papá, y ser soltero se te va a complicar todo eso. No significa que es imposible, pero en la mayoría de los casos no es prudente, ¿ya? Eso no significa que no podría existir. Posiblemente sí podría existir. Y si nuestra iglesia en algún día nos enfrentamos con esa situación, que hay un varón soltero que cumple los demás requisitos del pastorado, ahí podemos evaluarlo como iglesia y ver cómo vamos a avanzar. De hecho, hermanos, la familia de un pastor es muy importante. En el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 6, dice esto: que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Le importa mucho al Señor la familia de un pastor. En nuestro mismo texto, en los versículos 4 y 6, 1 Timoteo 3, 4 y 6 dice eso: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, más adelante haremos, no hoy porque vamos a tener que dividir el mensaje en dos, o si no vamos a estar aquí todo el día estudiando, pero vamos a ver más sobre ese tema de la familia de un pastor. Pero es muy importante para el Señor, ¿ya? Nos dice esto la palabra sobrio. En el versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Y también debemos mencionar eso, que dice marido de una sola mujer. Uno de los requisitos para el pastor es que sea hombre. El pastor tiene que ser hombre. También una de las funciones principales del pastorado es que enseñe a la iglesia, a toda la iglesia. Pero si tú lees en el capítulo anterior, capítulo 2, versículos 11 y 12, eso también nos ayuda a entender por qué una mujer no puede ejercer el pastorado. Es imposible bíblicamente. Entonces dice después de eso, marido de una sola mujer, sobrio. Un pastor debe saber cómo y cuándo ser serio.
Los pastores tratan con la gente en los momentos más serios de su vida. En el matrimonio, cuando se van a casar, en los momentos preparándolos para el matrimonio. Qué momentos más serios, ¿cierto? Los que somos casados sabemos que después de creer en Jesús como Salvador, el casarse es la decisión más importante de la vida. Después, cuando van a tener bebés, hijos, cuando están con problemas, ¿cierto? Quizás tienen problemas legales o problemas financieros, problemas de caos en la vida, peleas en el matrimonio, muerte. Son momentos más serios de la vida de una persona, y un pastor trata con la gente de la iglesia en estos momentos. La obra de Dios es algo serio. La predicación de la palabra es algo serio. El pastor ha de ser sobrio y saber que su oficio es algo grave. Y debe saber cuándo y cómo ser serio. Dice que ha de ser prudente. Hermanos, voy a decir algo. Este mensaje te hace sentir muy pequeño como pastor. Porque uno va leyendo, estudiando, diciendo, ¿cómo puedo decir eso, Señor? Que yo no cumplo con eso. Yo no soy ejemplar en eso. No. Pero bueno, es la palabra de Dios. ¿Quién dijo amén? Que no cumplo con los requisitos. No, broma. Sobrio. Ya. Prudente, dice. Prudente también significa cierto sabio. Que uno tiene sensatez, que tiene buen juicio. Sabe cómo discernir lo bueno y lo malo y poder tomar decisiones correctas ante diferentes situaciones. Prudencia. Dice que ha de ser decoroso. Eso quiere decir en general que tiene un buen comportamiento y buenas costumbres. Se actúa decorosamente. Tiene la palabra hospedador. Hospedador. Este es un mandato para todo cristiano. En realidad, como ya mencioné, la lista es para todos nosotros, ¿cierto? Sino que si vamos a considerar a un hombre para el pastorado, tiene que cumplir con esas cosas. Es como algo básico. Hospedador es algo muy importante. Es un mandato para todos los cristianos. En Romanos 12:13 nos habla de eso, de ser hospedadores. Pero es algo requerido para el pastor. Me recuerda de mi suegro, que también es mi pastor, el pastor Tom Smith. Hay una fiesta en Estados Unidos que siempre se junta la familia. Es algo bien familiar, algo bien privado y muy divertido, que es el Día de Acción de Gracias. Es una fiesta en Estados Unidos, ¿ya? Y es un día para agradecer a Dios. Y yo recuerdo que mi familia siempre era la familia y nadie más. Ni se podía invitar a pololos o pololas. Era la familia. Y después, cuando conocí a mi suegro, que es mi pastor, y empezó a invitarme para sus días de acción de gracias, empecé a darme cuenta que había mucha gente en la casa. Mucha gente rara que yo no conocía. No es tío de Annie, no es tía de Annie, no es primo de Annie. ¿Quiénes son esa gente? Y le digo a mi futura suegra, ¿quiénes son ellos? Es que él es viudo. Su esposa falleció y no tiene con quién pasar el día de acción de gracia. Y ella vive en la calle, no tiene casa. Y le invitamos para que coma acción de gracia con nosotros. Y él es estudiante de universidad, sus padres viven en otra nación. Viven en Kenia y vino a Estados Unidos a estudiar. Ya. ¿Y entienden a qué voy? Mi suegro, mi suegra, un ejemplo de hospitalidad. Siempre hay gente en su casa. Este mundo no sabe cómo es una familia cristiana. Este mundo imagina que todo hogar es un lugar donde gritan, un lugar donde pelean, un hogar donde tú entras y todos están arrodillados adorando a la televisión enorme que hay. Un hogar donde los hijos tienen miedo de los papás.
Un hogar donde los hijos son rebeldes. Todo el mundo ve el hogar y piensa que es un lugar que para divertirse hay que tomarse su copita de vino. Creen que no se puede divertir sanamente. No pueden imaginar cónyuges que se aman. Entonces, el hogar cristiano es un gran testimonio por Cristo. Tú debes abrir tu casa a la gente. ¿Somos perfectos? No, lejos. La casa siempre 100% limpia como debe ser. No. Pero está bien. Invitemos gente. ¿Tenemos una comida lujosa para impresionarles? No, está bien, unos porotitos, una sopita, no importa. Póngale más agua a la sopita, listo. Invita gente, seamos hospedadores, ¿ya? Porque es grande en testimonio para el Señor. Hebreos 13:2 dice que por ella, la hospitalidad, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Qué interesante, ¿no? Eso no está hablando de la vez que me hospedaste, no. Dice al final del versículo, dice, apto para enseñar. Es algo que he mencionado un par de veces ya, pero este es uno de los trabajos principales, una de las funciones principales de un pastor, la de enseñar la Biblia. No la de colocarse en un púlpito y enseñar psicología. No de ponerse en el púlpito y enseñar filosofía, sino de colocarse detrás de este escritorio sagrado y decir, así dice Jehová. Anunciar la palabra de Dios. Este es uno de los trabajos principales del pastor, de ir a tu casa, sentarse en tu comedor y enseñarte la palabra. De invitarte a su casa, que vengas a su casa para que te enseñe la palabra de Dios. Cuando se armó un conflicto en la iglesia de Jerusalén, estaba creciendo la iglesia por miles. ¿Se acuerdan de ese día milagroso de Hechos 2? Cuando empezaron a hablar en lenguas, este suceso milagroso que pasó, aparecieron lenguas repartidas de fuego arriba de la cabeza. Estas son lenguas que están así, o repartidas, ¿ya? Que aparecieron arriba de la cabeza y empezaron a predicar. Y había gente de todas las naciones y escucharon en su propio lenguaje. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, ese don ya no se ha visto desde hace casi 2000 años en toda la historia de la iglesia, pero fue algo durante la transición entre los apóstoles y cuando la Biblia se completó. Y Dios iba confirmando su mensaje con milagros como sanaciones, levantando muertos, sanando gente, dando vista a los ciegos como hacía Jesús, hablando en lenguas y pues fue maravilloso. El día de Hechos, capítulo 2, había judíos de toda nación debajo del cielo para una fiesta judía que se llamaba Pentecostés, ¿ya? Entonces, en ese día de Pentecostés, que era una fiesta judía que tenía que ver, Pente tiene que ver con 50. Entonces eran 50 días después de la Pascua. Y había entonces esa fiesta de Pentecostés. Y ese día escucharon el Evangelio y se convirtieron miles. Dice, alrededor de 3000 personas recibieron la palabra, creyeron en Jesús y fueron bautizados y añadidos a la iglesia de Jerusalén. Y como crecía el número de los hermanos inmensamente, se armó un problema. ¿Por qué? No sé si te pasó esto, pero algún hombre acá que cuando tenías como 10, 11 años y creciste muchos centímetros, te empezaron a doler las rodillas, ¿o no? Oh, me empezaron a doler tanto y después se me llenaban las rodillas con un líquido, como un pus. Y era súper feo, se hinchaban. Y yo fui al doctor y era deportista y me dijo, no, estos son dolores de crecimiento. Así me dijo. Este es el nombre científico. Dolores de crecimiento. Porque había crecido así. Y él me dijo, cuando hay crecimiento duele. Y fíjate, las iglesias son así también. Cuando hay crecimiento, duele. Te vas a dar cuenta de eso. Oh, que llego y nunca hay sillas donde sentarme. Y
hay crecimiento, hay dolores, ¿ya? Y está bien. Vamos a ir conociéndonos, creciendo con la gracia del Señor. En el libro de Hechos capítulo 6 había un conflicto. Alguien dijo viudas, creo que fue Jorge, ¿no? Sí, las viudas. La iglesia atendía a las viudas, las que eran viudas de verdad, como dice 1 Timoteo capítulo 6. Y estas viudas, había viudas de los griegos o gentiles y viudas de los judíos. Y se estaba reclamando diciendo, nuestras viudas no están siendo bien atendidas como las otras. Se armó un conflicto. Lo llevan a los apóstoles. Y los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces, esa palabra servir, en el griego es la palabra diácono, ¿ya? Un siervo, alguien que sirve. Entonces ahí por primera vez instituyó el Señor los diáconos. Ellos escogieron diáconos ¿para qué? Para servir las mesas. ¿Para qué? Para que ellos dijeron, para que nosotros, para que nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí se nos revela uno de los trabajos principales de los pastores. Es orar y predicar. Predicar la palabra. En 1 Timoteo 5:17 habla de dar honor a los pastores y dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo creo que para este mensaje estuve estudiando aproximadamente 4 horas. Quizás 5 si consideramos toda la meditación antes de ponerme a estudiarlo así, a escribirlo. Y ese fue un mensaje más corto. A veces son hasta 10 horas preparando un mensaje. Para Instituto Bíblico, los días sábados, normalmente me levanto y empiezo a estudiar como a las 9 de la mañana y estudio hasta almuerzo. Como 15, 30 minutos, vuelvo a estudiar hasta las 4:30 de la tarde. De 9 hasta 4:30 aproximadamente estudiando, para luego a las 5 entrar a enseñar de 5 a 9. También predico los días miércoles. En otras ocasiones predico en la radio, predico en otras iglesias o en el colegio. Me toca mucho estar enseñando y cada eso también trae una preparación. Es trabajo, dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es una obra, es trabajo, es labor. En 2 Timoteo 4:2 dice predicad, que prediques la palabra. En 1 de Pedro 5, versículo 2, un pasaje pastoral, dice esto: apacentad la grey de Dios. La palabra apacentar significa alimentar, dar comida. Y no está hablando de dar comida como asados, aunque esto también me gusta. Está hablando de dar comida espiritual, alimento sólido de la palabra de Dios. Es uno de los trabajos principales del pastor. Dice, apto para enseñar. Versículo 3. Dice, no dado al vino. No dado al vino. Ningún cristiano debe ingerir bebidas alcohólicas. Pero si alguien es dado al alcohol, no debe ser ni considerado para el oficio del pastor. Si alguien me pregunta si yo tomo, mi respuesta siempre es, ni lo miro. Porque en Proverbios 3, 23, versículo 31 nos dice, ni mirar el alcohol. Ni lo quiero ver. Uno no puede ejercer una posición de autoridad y que su juicio sea a la vez adulterada por los efectos del alcohol. También está esa prohibición para los reyes en Proverbios capítulo 31 para príncipes y reyes, porque tenían que ejercer juicio. Entonces, totalmente prohibido. También los sacerdotes, ellos no podían. ¿Ya? Bueno, no dado al vino, dice. El siguiente versículo dice, no pendenciero. Pendenciero, no es una palabra que se escucha muy seguido, ¿cierto? Hermanos, ¿están bien? No se me duerman. Estamos en la palabra. Eso es bueno. Comamos.
De vez en cuando está bien estudiar, ser un poco académicos con la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, no pendenciero. Eso nos habla de una propensión a las peleas y los enfrentamientos. ¿A quién aquí le gusta pelear? No seas pastor. ¿A quién aquí le gusta confrontar? No seas pastor. ¿Los pastores no van a confrontar? Sí, lo hacemos siempre. El problema es cuando te gusta. Cuando eres pendenciero. Para usar una palabra más común, cuando eres peleador. Eso es lo que significa pendenciero. Cuando te gusta pelear, buscas el problema. Si no tienes drama, no tienes problemas en tu vida, no estás quieto. Tienes que buscar problemas para meterte en ellos. Es una cualidad súper fea. No seamos así. La palabra pendenciero se deriva de pendencia. Una palabra que se emplea para nombrar a las disputas o altercados. No seas peleador. Los pastores peleadores crean congregaciones conflictivas. Muy conflictivas. Un pastor peleador después pregunta, ¿por qué mi congregación pelea tanto? ¿Están siguiendo a su pastor? Entonces, las iglesias se parten por la mitad. Este pelea con otro, ella con ella. Y simplemente están siguiendo el ejemplo del pastor. El pastor es peleador. La congregación es chismosa. ¿Por qué? Porque el pastor es chismoso. La congregación calumniadora. ¿Por qué? Porque el pastor es calumniador. Busca peleas. Nosotros a veces le decimos a nuestros hijos, no agarres el perro por sus orejas. Porque así dice Proverbios, una persona que va y ve un conflicto y se mete en ese conflicto es como alguien que se acerca a un perro, le agarra por las orejas. Hay algunos pastores así, que no están tranquilos si no están metidos en una pelea. No deben ser pastores, no. No pendenciero. Tito 1:7 tiene un requisito un poco parecido, pero un poco diferente a la vez, que dice que no puede ser iracundo. Que no puede ser iracundo, alguien que se aira, que tiene ira en su vida y en su corazón y explota con enojo. Un enojón. No ha de ser pastor. Dice nuestro versículo, el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, dice no codicioso de ganancias deshonestas. Eso también está en Tito 1:7, habla de no ser codicioso de ganancias deshonestas, lo dice tal cual. Y en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, que es un pasaje pastoral también, si quieren buscarlo, dice esto. Primera de Pedro 5, 1 y 2 dicen, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está entonces el encargo pastoral, dice, apacentad la grey de Dios. Eso refiere a alimentarles espiritualmente, que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Se acuerdan de lo que decía el versículo en nuestro texto que decía, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí dice, cuidando de ella, una de las funciones principales del pastor. El pastor siempre está vigilando por sus ovejas, para protegerlas. Si quieres tener problemas conmigo, ahí sabes cómo. Métete con mis ovejas. Soy muy amable hasta que me encuentro con un lobo. Me gusta acariciar las ovejas, pero yo mato a lobos. Soy matador de lobos. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y fíjate de eso. No por ganancia deshonesta. El pastorado, el oficio de pastor, no tiene lugar para codicia. No tiene lugar para la avaricia. De hecho, más adelante, la última palabra en el versículo 3 dice, no avaro.
no una persona codiciosa de ganancias deshonestas. Hay que tener mucho cuidado porque como el ministerio es una posición de autoridad, Dios dice, obedeced a vuestros pastores en el libro de Hebreos, es una posición de autoridad, de supervisión, de administración, de cuidado sobre la grey de Dios, y por lo cual ha traído a muchos hombres malos. Y eso por eso que la Biblia dice, no poner tus manos sobre ninguno con ligereza. O sea, nosotros no vamos a decir, llegó fulano, wow, que canta bien, se viste lindo, tiene linda familia, pues, ¿quieres ser pastor? No, así no funciona. El pastorado, bueno, en la parte B del mensaje hablaremos de no ser un neófito, un novato, pero eso es para otro día. Pero no vamos a colocar a cualquier fulano como pastor. ¿Por qué? Porque el pastorado atrae muchos hombres malos. Y es por eso y por el descuidado de poner manos con ligereza sobre pastores y nombrar los pastores sin discernimiento, sin cuidado, es por eso que existen tantas historias perversas de supuestos pastores. Pastores que robaron, pastores que cometieron crímenes contra niños y mujeres, pastores que adulteraron, muchas historias muy feas. Por eso Dios nos dio estos requisitos, para que nosotros pudiéramos cuidar el testimonio de la iglesia de cosas así. Hay que tener mucho cuidado. Si yo dijera la palabra sin vergüenzas, sería un término demasiado suave para describir suficientemente a los charlatanes que aprovechan de la fe sincera de las personas y que no son nada más que lobos estafadores. Hay pastores así. Y jamás deben haber sido puestos en el ministerio. Nunca. En Tito capítulo 1, vayan conmigo, donde da los requisitos para el pastorado, los versículos 6 hasta el versículo 9, de justo después de dar los requisitos. Es como que Dios dice, ahora te voy a decir por qué te di los requisitos. Miren lo que dice versículos 10 y 11. Justo después de la lista de requisitos. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Pastor, ¿por qué hablas tan fuerte contra ellos? Quiero taparles la boca. Es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras. Mira la última frase. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Muchos estafadores enseñan cosas falsas. ¿Por qué? Para ganar. ¿Estás enfermo? Es porque no estás ofrendando suficiente. ¿Cómo? ¿Dónde dice la Biblia eso? No lo dice. Pero por ganancia deshonesta gente lo enseña. ¿Tú quieres ser salvo? Tienes que dar más plata a la iglesia. No, falso, mentira, charlatán. ¿No estás sano? ¿Tienes un hijo enfermo? Es porque no tienes suficiente fe. Así que siembra tu semilla de fe, ofrendando 1,000,000 de pesos a nuestra iglesia. Charlatán, estafador, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto es lo que sucede cuando hay hombres codiciosos de ganancias deshonestas en el ministerio. Ahora, ¿es malo ofrendar? No, para nada. Pero hazlo por las razones bíblicas y no porque un pastor te manipula. No. Si un hombre está en el púlpito y es avaro, arráncate. Sale corriendo. No, mejor córrele a él. Quédate. Córrele a él.
no puede ser codicioso de ganancia deshonesta. Miren lo que dice 2 de Pedro 2 acerca de los falsos profetas. 2 de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas en el versículo 1, entre el pueblo. Vamos a adelantarnos hasta el versículo 3. 2 de Timoteo 2, 3, hablando de falsos profetas, dice eso. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, miran a ovejas y no ven ovejas. Ven pesos, este símbolo. No ven ojos blancos, ven el símbolo de pesos en los ojos. Ven a la gente como mercadería. Quieren hacer comercio de tu fe. A estos es justo taparles la boca. No deben enseñar la palabra de Dios. No deben ser pastores. ¿Ya? Vamos a volver a 1 de Timoteo capítulo 3. Nos dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Dice, sino amable. Ser amable no es siempre sentir bien acerca de las personas, pero es siempre tratarles bien. Es amar aun cuando la gente no es muy digna de ser amada. Si tú le das vuelta a un pastor, lo que vas a ver en su espalda son muchos cuchillos. Pero el pastor ha de ser misericordioso y amable para con todos. A veces es difícil, pero es su trabajo. Debe comportarse con agrado, buena educación y con afecto y cariño hacia los demás. Aún los que le traicionan o que hablan mal de él. Amable. Dice apacible. El diccionario define esa palabra como manso, dulce, agradable en la condición y el trato. No avaro, dice. El amor al dinero hará desviar a cualquier hombre. Puede empezar bien en su primer día o primer año del pastorado, pero si tiene amor al dinero en el corazón, le va a desviar y va a terminar naufragando. Bueno, los versículos 4 y 5 los mencionamos. Vamos a volver a leerlos. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hicimos algunos comentarios sobre la importancia de la familia de un pastor. La importancia de su vida matrimonial, cómo cría a sus hijos, cómo lidera a su hogar. Debe tener su casa ordenada. Y aquí el Señor reitera la importancia de eso en estos versículos. Y nos propone una pregunta muy lógica. Si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El capítulo 5 de este libro habla de la iglesia en términos muy familiares. Habla de a un pastor cómo tratar a las hermanas, cómo tratar a los hermanos, cómo tratar a los mayores como papá, las mayores como mamá, en términos muy familiares. Y si no sabe gobernar su propia casa, entonces ¿cómo va a ser obispo? ¿Cómo va a ser anciano en la iglesia del Dios vivo? Su trabajo es apacentar la grey de Dios, de cuidarla, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en su cuidado, sino siendo ejemplos
de la grey. Eso está en 1 de Pedro 5, 2 al 3. Ahora, cuando nosotros hablamos de autoridad en la Biblia, nunca es una autoridad como dictador. Pues la Biblia habla a las damas, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso significa que el marido se siente en un trono y dice, va a ser así, tú para allá y tú para allá. No, así no funciona el matrimonio, ¿ya? La Biblia no le dice al marido, practica señorío sobre tu esposa. No dice esto. Dice, amad a tu mujer como Cristo amaba en la iglesia. Entonces, cuando estoy en consejería matrimonial, me gusta decirle al hombre, este es tu consejo de Dios, tu mandato, ámale. Pero a ella le dice estar sujeta, sumisa. Pero nunca le dice al hombre, gobiérnale como un dictador. No, es el líder, es la cabeza, pero no es un dictador. Le guía, le cuida, le provee, es un ejemplo para ella. No le va a jalar. El verdadero liderazgo, ¿quieres ver si eres un líder? No es si la gente tiene miedo de ti, es si la gente sigue tu influencia. Ahí puedes ver si eres un líder o no, si tienes influencia. Bueno, a los pastores dice, no como teniendo señorío sobre los que están en su cuidado. En 1 de Pedro capítulo 5. Han de ser ejemplos para la grey, pero a la vez le dice a la iglesia, obedeced a vuestros pastores. No significa que va a ser un dictador, pero sí tiene autoridad de parte de Dios. Justo estuve conversando esta semana con unos hermanos y hablaban de eso y decían, la palabra de una esposa no tiene poder, entonces no importa. Yo dije, no, eso es lejos de la verdad. Para mí, la palabra más importante en todo el mundo y la palabra más importante en esta iglesia es la palabra de esa mujer, Jaime. Es la palabra que más me importa. Para todas mis decisiones yo le pido consejo. Todo lo que hago en la vida lo hacemos como equipo, no como yo su superior y ella mi inferior. Para nada. Así no funciona la autoridad de Dios. Y ella decía, entonces, la palabra de la dama no vale. No, sí, vale. Es muy importante. Pero si, aunque estemos con un mismo sentir, un mismo amor, amamos a Dios, amamos la familia, amamos a nuestros hijos, amamos la palabra de Dios, amamos a nuestra iglesia, aún después de todo eso, a veces posiblemente no estaremos de acuerdo. Y en este caso, amablemente como matrimonio avanzaremos y el esposo como cabeza tendrá la última palabra. Pero no significa que la palabra de la mujer no importa, para nada. Funcionamos juntos en equipo, en amor. Pero que no me alejé mucho del tema. Pero el pastor ha de cuidar a la iglesia. ¿Y cómo puede hacerlo si no lo hace en casa? Si no es un buen líder en su casa, no podrá hacerlo en la casa de Dios. En Tito 1:7, en Tito 1:7 le llama al pastor un administrador. No el dueño de la iglesia, sino un mayordomo, un administrador. Nunca creas que esta iglesia es la iglesia del Patricio Sheridan. No, esta iglesia no es mía, no la compré con mi sangre. Hay alguien que sí la compró con su sangre y se llama Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Yo solo soy un administrador aquí en este lugar, un cuidador. Él es el dueño, Él es la cabeza y yo no soy la cabeza del cuerpo. Bueno, vamos a terminar de leer el pasaje sin hacer comentarios y dejaremos el resto para la próxima vez que nos juntamos. Dice el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hemos estudiado en la palabra de Dios acerca de los requisitos del pastorado. Espero que haya servido. Si tienes preguntas, vamos a dejarlo para conversaciones en privado.
Si quiere enviarme WhatsApp, llamarme, nos juntamos durante la semana. Me encantaría conversar de cualquier cosa. No hay ningún tema cerrado. Me gustan sus preguntas, hermanos. Vamos a orar y terminar para luego avisar a los niños en el segundo piso que terminamos y estar despedidos. Padre Celestial, quiero decirte gracias por tu iglesia. Gracias por el privilegio de cuidar de ella y ser administrador de las cosas de Dios, enseñar tu palabra. Yo no siento digno y mucho menos capaz de hacerlo. Pero gracias, Señor, por haberme tenido por fiel y haberme puesto en el ministerio. Te ruego, Señor, que aquí en este lugar levantes obreros que puedan ganar almas, que puedan discipular, que puedan servir en la iglesia. Y también, Señor, ruego por obreros que además de todas esas cosas puedan servirte tiempo completo. Yo sé que todos debemos ser siervos tuyos y pido que así sea en tu iglesia. Pero te ruego específicamente y te ruego, Señor, por pastores, gente que pueda salir y empezar iglesias, gente que te pueda servir tiempo completo con sus vidas. Y también te pido que con pasajes como el que acabamos de leer nos das claridad y que nos guíes en todo. Te pedimos que nos des sabiduría como iglesia para poder entrenar y enviar obreros a tu mies. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Si tú estás aquí presente y no sabes dónde pasará la eternidad tu alma, míreme aquí, voy a hablar por como 60 segundos, me prestan sus ojitos por un momento. Si estás aquí y no tienes certeza de tu salvación, si saliendo de este lugar chocas y mueres y no sabes dónde pasará tu alma la eternidad, te ruego que no esperes para arreglar este asunto. No esperes, porque tú puedes tener certeza ahora mismo. Lo que Dios requiere de ti es que te des cuenta que eres pecador y has ofendido a Dios, rompiendo sus leyes. Y por eso mereces un castigo, la muerte, el infierno, el lago de fuego. Pero Dios te ama y Él no quiere que vayas al infierno. Él quiere que seas salvo. Incluso Jesús fue al cielo para prepararte un lugar. Y Él te está esperando allá. Te tiene un lugar preparado. Pero tú tendrás que arrepentirte y creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Su muerte por ti, la sangre que derramó, su sepultura y su resurrección. Si tú decides creer en eso, en Jesús como tu Salvador, tendrás vida eterna. Serás parte de la familia de la fe. Un hermano en Cristo, una hermana en Cristo. Y si tienes preguntas, por favor, conversa conmigo. Estoy disponible siempre para hablar. Puede ser aquí mismo. Yo me voy a quedar aquí después del culto. Acércate, conversamos. O si quieres me llamas. Atrás hay unos tratados azules y detrás tiene mi celular. Me puedes mandar un WhatsApp o por Messenger o por Instagram, como sea. Estoy disponible para ayudar en lo que pueda. Les quiero a cada uno de ustedes. Espero que tengan un lindo domingo. Y les voy a ver en la tarde para el segundo culto a las 7. No olviden la predicación del hermano Ignacio. Siempre es una bendición y de mucho ánimo. Que tengan linda tarde, hermanos. Dios les bendiga.